Tenemos el corazón que está haciendo circular nuestra sangre por las arterias, va a los capilares donde se realiza el intercambio. Todo lo que nosotros absorbemos en la comida, la respiración, el oxígeno, va por aquí y aquí es donde distribuye. Estos son caminos nada más por aquí, los capilares. Entonces, vamos a ver, siguiente por favor. Entonces, fíjense, tenemos, como el corazón está latiendo y la fuerza con la que elimina, con la que inyecta la sangre es mucho más que con la que llega. Vamos a ver que la presión es 120/80. Cuando nosotros tomamos la presión arterial, es la presión que tienen las grandes arterias. Entonces, fíjense, nuestra arteria, para llevar esa sangre a presiones tan grandes, más de 100 milímetros de mercurio, tiene que estar cubierta de una buena cubierta, en este caso muscular, lisa, ¿cierto? Entonces, la cantidad de sangre que circula, la pared es bastante gruesa. En cambio, en la vena está llevando una sangre a menos presión. Ustedes saben, si nosotros hacemos la comparación, si una arteria se abre, sale la sangre a fuerza, como si fuera un chisguete. Pero cuando ustedes se rompen cualquier vena, simplemente gotea y sale a napa, o sea, no hay ninguna fuerza, porque vamos a ver que las presiones varían. Para mantener esas presiones, tenemos una pared gruesa, ¿cierto? Y esa pared va a llevar la sangre hasta los esfínteres precapilares. Los capilares no tienen músculo liso. No tiene ningún músculo liso, pero sí las venas. Empiezan a tener músculo liso, pero ese músculo liso ya es de contención, no es aquí, está bajo presión elevada. Entonces, ese tipo de componentes funcionales tiene la circulación. Vamos a ver que la circulación, fíjense, tenemos la cantidad de lumen, la luz vascular, es menor en las arterias y en las venas es mayor. Por eso decimos que las venas son una reserva de sangre. Nosotros sabemos que hasta el 64% de la sangre está aquí en las venas. Solamente un 35-36% está en las arterias. Entonces, fíjense, aquí tenemos la comparación. Que el corazón inyecta la sangre oxigenada con nutrientes, aquí lo distribuyen los capilares y aquí tenemos un reservorio de sangre básica. Entonces, estos reservorios están en el sistema venoso. El vaso, al ver, por favor, estimado, es poquito de tiempo, pero puedes ir a echar la abuelita o aguantarte, señorita, 100 mililitros de sangre. El hígado 600. Imaginen 600, es más que una transfusión de sangre que hacemos, ¿no? El contenido de una transfusión de sangre tiene 500, el hígado solamente tiene 600, o sea que es como una esponja grande y llena de sangre. Las venas abdominales tienen 300 ml, los plexos venosos de la piel, varios cientos en la piel. Entonces, todo el plexo venoso, ustedes donde se hiera, va a empezar a salir sangre porque está cubierto de capilares venosos prácticamente el cuerpo. Cuando hablamos de capacitancia, hablamos del aumento del volumen de sangre en un vaso sin que ocurra un gran cambio en la presión arterial. Entonces, si nosotros aumentamos la cantidad de sangre en las venas, no va a variar la presión de gran cosa. Por eso se dice que la vena tiene capacitancia alta. ¿Ya? Eso para encontrar en el libro de fisiopatía, por ejemplo. Fíjense las presiones en la circulación. Entonces tenemos la presión de las grandes arterias 120/80, ¿no? Llegan a 30 en el extremo capilar, o sea, antes de ser capilar, en la meta arterial de los 30 milímetros de mercurio, y el capilar entra con esa fuerza, con 30 milímetros. Y el extremo venoso baja a 10 milímetros de mercurio la presión que los hace circular, de 30 en los capilares arteriales a 30 en los venos. De esa forma se va circulando la sangre. Es muy diferente este tipo de presiones. Estamos hablando de presión capilar en el sistema. Tenemos otra presión en los pulmones. En los pulmones las presiones son muy bajas. Fíjense, tenemos la presión arterial, la sistólica, tenemos 25. Y
la sistólica 8, perdón, la diastólica 8. La sistólica en el sistema sistémico era 120, una diferencia grande. Es que el pulmón es pequeño, ¿no? Y requiere no más de estas presiones para hacer el cambio de caso. Tenemos 25,8, una media de 16 milímetros. Ahora, dentro del pulmón tenemos que considerar una presión importantísima que ustedes lo van a manejar en su tratamiento con los pacientes. Es la presión en cuña. La presión en cuña, nosotros hasta ahora todavía se sigue haciendo, si todo es un cachete, hasta que llega, se pasa el corazón del surco derecho para la pulmonar y llega al pulmón. Entonces, donde ya no pueda ir más, es pequeñito. Se llama, o sea, se ha trancado ahí, se llama presión en cuña. La presión en cuña es entonces la presión que está reflejando, la presión en la aurícula izquierda, que es el vencículo. Entonces, es útil la presión de su cuña, esta presión que tenemos aquí, para poder valorar cuánto de presión arterial tenemos en el sistema pulmonar. Nos va a diagnosticar presión arterial. Normalmente la presión en cuña, fíjense, tenemos solamente 5 a 12. O sea, la presión en cuña es 5 a 12 milímetros de mercurio. Esa es la presión. Entonces, ese valor van a tenerlo siempre. 5 a 12 normal, la presión en cuña por otra persona. Cuando esa presión en cuña se eleva, ya no es 12, sino es 15, es 20. Sabemos que hay hipertensión pulmonar. Es una forma de saberlo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta está? Déjenme un minuto más, 2 minutos más y termino. Terminamos la clase. Fíjense las presiones en la circulación. Este cuadrito lo tenemos en bici. Aquí el corazón está mandando la sangre con una fuerza de 120-80. Esta fuerza, conforme va avanzando, las arterias grandes, las arterias medianas, aún las pequeñas todavía tienen 120-80. Por eso la arteria aquí que tenemos desde la humeral prácticamente tiene 120-80. Aquí tenemos la radial 120-80. Se está con buena presión. Tan fuerte es la presión en la radial que ustedes pueden sacar, puede salirse. Mucha gente se mata abriendo la radial. ¿Ya? Entonces, las arterias pequeñas van, fíjense, hasta 40, 35, 30 a los capilares. En los capilares del extremo arterial tiene mayor cantidad de presión, manejamos como 30 milímetros de mercurio como una medida y baja a 10 en las capilares venulares. Y cuando llega a la aurícula es 0. Entonces tenemos desde presión 120-80 hasta presión 0. Y ahí va a la circulación pulmonar. ¿Ya? Entonces siempre va a ir de mayor presión a menor presión. Aunque las venas van a ver, puede haber edema, ¿no es cierto? Debemos saber que la presión venosa está aumentada. Nunca es mayor que la presión arterial. Si no, no circularía. Aunque estuviera con edema en los pies, edema abdominal, sigue teniendo menos presión. Pese a esa menos presión se está saliendo al lado. Hemos visto por qué, nos va a preguntar a la próxima pregunta por qué sale el agua de una vena. Van a recordar porque lo hemos avanzado. Y siempre va a ir de mayor a menor presión en la sangre, que es 120-80. Vamos a ver, tenemos una presión arterial media, la PAM, presión arterial media. La presión arterial media es 93. Esa presión arterial media va a ir a ser 0 en la aurícula derecha, 0, de 93 a 0. Esa es la fuerza de presión que hace que circule la sangre todo el tiempo por nuestros sistemas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Les digo más enteros. Aquí tenemos el flujo. La sangre va siempre con un gradiente de presión. Para ir el flujo de P1 a P2 tiene que haber fuerza en este lugar que esté empujando la sangre. Ese es el gradiente de presión, ¿no? Y tiene que vencer una resistencia el piso. Es como, por ejemplo, yo quiero sacar algún producto, es muy diferente si tiene llantitas, fácilmente sale. Pero si no, si está una persona gorda, el rozamiento con el piso dificulta. Igual la sangre cuando tiene mayor, el piso no es regular,
Imaginen que sea así, con una serie de obstáculos, la sangre circula dificultosamente. Entonces tenemos que el flujo depende de la presión, la fuerza del empuje y sobre la resistencia, que es lo que se opone a que ese flujo de sangre pase. Esto es importante entender para este punto y ahí vamos a concluir hoy para ver la presión arterial. Así que tenemos dos tipos de flujo sanguíneo, el flujo turbulento y el flujo laminar. Aquí vamos a quedar, no vamos a hacer tan ahorita. El flujo turbulento es el flujo cuando está yendo la cantidad de líquido por un lugar totalmente irregular, muchos obstáculos. Entonces, como hay aquí hay obstáculos, viene la sangre, choca la vuelta y se habla como un remolino. Le da un poquito de sangre que sale con fuerza, porque hay un empuje aquí y arriba de la sangre. Ese es el flujo turbulento. Cuando sale la sangre por el lugar, se producen los famosos soplos. En cambio, el flujo laminar es un flujo tranquilo, no hay ruido. Aquí ustedes ponen un barquito y el barquito se va solo, no tiene ningún tipo de obstáculo. Entonces, vamos a ver que se forman cuando no hay obstáculos en el conducto. Vamos a ver que se forman láminas en nuestro flujo. Una lámina que está chocando en la pared no tiene tanta velocidad. Conforme va avanzando al centro, el centro se hace más rápido. Entonces, las láminas circulan, se llama también flujo aerodinámico. Este flujo, increíblemente, nosotros lo tenemos de niños, todo. Y ahorita ustedes lo tienen porque son un jovencito. Pero el flujo va a variar conforme pase el tiempo, porque las arterias empiezan a tener obstáculos en su pared conforme pasan los años. Cuando ustedes están con un flujo así laminar, no hay enfermedad, no hay ningún tipo de obstrucción, no hay soplos, no hay nada, porque ustedes han estado en la anatomía, que en las vacas más abren la arteria, parece un tobogán esas arterias, no tiene ningún obstáculo, así es nuestro paso sanguíneo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a quedar, vamos a hacerlo con